95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Presentan Noticias, edición central en Pingüino Multimedia. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Noticias Edición Central para esta jornada de día Viernes Santo, ¿cierto? Viernes 10 de abril. Vamos de inmediato a invitarlos a conocer los titulares. Estos son los titulares. Nueve damnificados dejó siniestro en Playa Norte. Angustioso relato de madre que vio cómo lo perdieron todo a causa del fuego. Esperan que la solidaridad logre ponerlos de pie nuevamente. Magallanes duplica su promedio diario con 45 nuevos contagios por COVID-19. Situación preocupa a las autoridades y comunidad y se espera que exista más conciencia y se respete la cuarentena total. Solo camiones de abastecimiento traspasaron las barreras sanitarias en el retén Conaiken y destacamento Cochrane, medida que surgió efecto en la comunidad que respetó la cuarentena. Y un enorme perjuicio generó cierre de supermercados Unimark a la comunidad, quienes no pudieron acceder a los locales por medida judicial que no permitió reapertura en fin de Semana Santo. Estás escuchando Pingüino Radio, la radio que más informa en la región. Al detalle de las informaciones aquí en Noticias Edición Central. Lo adelantábamos antes, ¿cierto? Y 9 damnificados dejó siniestro en Playa Norte. Angustioso relato de madre que vio cómo lo perdieron todo a causa del fuego. Esperan que la solidaridad logre ponerlos de pie nuevamente. La tragedia se desató alrededor de las 10 de la mañana con 10 minutos de este viernes en el sector de las calles Julia Garay Guerra y Santiago Díaz en Playa Norte, lugar donde una vivienda interior era consumida por las llamas a causa de un violento incendio que dejó con lo puesto a 9 personas, entre ellos un adulto mayor y 3 menores de edad. Al lugar debió concurrir bomberos de 3 compañías que fueron despachadas por la central de alarmas, quienes a su llegada vieron el dantesco panorama, siendo necesaria la presencia de una unidad más para ayudar en la extinción del fuego. Así lo informó el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Carlos Hidalgo. Se trató de una casa de material ligero, la cual se encontraba al interior de la vivienda. Afortunadamente los ocupantes alcanzaron a salir. En primera instancia concurrieron 3 unidades, posteriormente por la ubicación de grifo o la cercanía de este, ¿cierto? Se solicitó nuestra unidad aljibe, ¿cierto? Para que pueda abastecer la unidad que está trabajando en el ataque. De acuerdo al relato de Jessica Lara, damnificada del incendio y madre de los menores en igual situación, manifestó angustiada lo vivido y la preocupación por salir adelante, especialmente por los menores de edad afectados y el adulto mayor. Sí, es que yo me levanté temprano y estaban todos bien, estaba todo normal, pero me quedé dormida y de repente mis hijos menores que dormían en la pieza de atrás, me dicen fuego, fuego, y fuimos a ver, saqué a mi papá, porque dormían todos salieron los chicos y el fuego, tiramos agua y no, estaba...
Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se hizo presente en la emergencia para prestar ayuda a los damnificados a través del municipio, destacando que se había logrado hace pocos días destinar recursos para este tipo de situaciones. Justamente para casos como este, para poder brindarle ayuda material a nuestros vecinos. A los propietarios son materiales de construcción y a los arrendatarios son muebles como la cocina, como los colchones, ¿no es cierto?, ropa, y ahora justamente ellos tienen donde quedarse hoy, que es lo más que nos da tranquilidad. Juan Sáez, propietario de la vivienda que resultó completamente destruida a causa de las llamas y hermano de uno de los ocupantes que quedaron damnificados, expresó que han recibido el apoyo de vecinos y del alcalde de la comuna en estos momentos de angustia que viven sus familias. Bueno, lo que se necesita en estos momentos es más que nada ropa, no sé, toallas, frazadas, sábanas, cama y ropa interior, elementos de limpieza. En estos momentos, ya después ya veremos materiales de construcción, no sé, lavadoras y cosas así, que va a costar, ¿no?, rearmarse todo esto que se fue abajo. Tanto Juan Sáez, propietario de la vivienda destruida, y Jessica Lara, madre de los menores damnificados, pidieron la solidaridad de la comunidad en estos momentos angustiosos que les ha tocado vivir, y en especial en donde la ciudad se encuentra sumida en una situación de cuarentena a causa del coronavirus, ayudando a través de una cuenta RUT a nombre de Eduardo Sáez, número 10793-836-2 del Banco Estado, o con alimentos, artículos de aseo y ropa para distintos miembros del grupo familiar, canalizando la colaboración al teléfono celular más 569 41 53 03 65 con Graciela Villegas. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Magallanes duplicó su promedio diario con 45 nuevos contagios por COVID-19. Situación preocupa a las autoridades y comunidad y espera que exista más conciencia y se respete la cuarentena total. En un nuevo balance referido a los índices de contagios por COVID-19 en Magallanes, autoridades regionales mostraron su preocupación por el nuevo pic de 45 casos confirmados de coronavirus, número que duplica el promedio diario desde la llegada del nuevo virus a la región. De esta manera, el intendente de Magallanes, José Fernández, explicó que del total de los nuevos casos, el mayor número de contagios corresponde a personas jóvenes, haciendo un llamado a la responsabilidad. El mayor porcentaje de pacientes contagiados de coronavirus está en el rango de edades que van de los 30 a los 40 años. Es decir, son personas jóvenes que de algún modo no están cuidándose lo necesario y siguen saliendo de sus hogares. Ellos quizás van a poder salir bien de esta enfermedad, pero no hay que olvidar que se convierten en vectores para personas mayores, para la población de riesgo, y por ello deben de ser responsables quedándose en sus casas. Con esta actualización, el total de personas contagiadas por coronavirus en la región llega a un total de 331 casos confirmados, de los cuales 309 corresponden a Punta Arenas, 6 a Puerto Natales, 13 a Puerto Williams y 3 a Porvenir. En cuanto a la cifra de muertos por COVID-19 en Magallanes, el total se mantiene en 3 fallecidos. Respecto al detalle de los casos, se refirió la Seremi de Salud, Mariela Rojas. Seguimos aumentando los casos, preocupante. Se trata de 30 hombres y 15 mujeres. De acuerdo a las edades, lo mismo que dije ayer, menores de 39 años, 26 casos. Entre 40 y 49, 7 casos. Entre 50 y 59, 6 casos. Entre 60 y 69, 6 casos. Y mayores de 70, 0 casos. De esta manera, la tasa de confirmados en Magallanes
es de 185,6 por cada 100.000 habitantes. En tanto, en Punta Arenas, la tasa obedece al orden de 217,6 por cada 100.000 habitantes. Compañía que no se agota, la que más se escucha. Un nombre, Pingüino Radio. Continuamos con las informaciones aquí en Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Solo camiones de abastecimiento traspasaron las barreras sanitarias en el retén Conaiken y destacamento Cochrane, medida que surgió efecto en la comunidad que respetó la cuarentena. Baja afluencia de tránsito fue la tónica evidenciada en el acceso norte a la ciudad de Punta Arenas y en la salida sur del límite urbano. En la barrera sanitaria ubicada en Conaiken no hubo movimientos de vehículos particulares a diferencia de los de transporte mayor de abastecimiento, quienes fueron los que vivieron en carne propia las restricciones del dispositivo de acceso sanitario hacia la capital regional. El punto norte, el cual está a cargo de personal de la Fuerza Aérea, durante el primer día feriado vivido, no tuvo tránsito de vehículos particulares, como lo destacó el suboficial mayor Marcos Guerrero, quien comentó que la gente entendió que estos días no es para salir de la ciudad de vacaciones y se quedó en sus casas, agregando que solo se realizó control a vehículos de transporte de carga. En tanto, en el sector sur por la Ruta 9, a la altura del destacamento de Infantería Marina número 4 Cochrane, se encuentra la otra barrera sanitaria, solicitada por la autoridad en ese lugar. El teniente segundo, infante de Marina Gustavo Amaro, comentó que principalmente hubo control con la gente que vive en la cercanía, sin que se generaran mayores problemas, puntualizando que la comunidad entiende la situación que se está viviendo y los vecinos solo se trasladaron para hacer sus compras de suministros y regresaban en poco tiempo. Agregó el oficial de la Armada que solo existió un caso de una persona que venía a bordo de un bus que no contaba con su permiso temporal necesario, por lo cual personal de Carabineros realizó el control correspondiente y dispuso finalmente el retorno a su lugar de residencia particular de esta persona. De esta manera, y tal como las autoridades habían solicitado, la jornada del Viernes Santo fue tranquila y con muy poca afluencia de gente que fue controlada en ambas barreras sanitarias. Por su parte, la primera autoridad regional, el intendente José Fernández, comentó al respecto que al parecer la ciudad entendió el llamado. Ya el solo hecho de ver poco tránsito en la ciudad da a entender que no salieron de sus casas. Eso es positivo y esperamos que la tónica se siga dando durante el resto de los días. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Temperatura de 6 grados con chubascos débiles en algunos sectores de nuestra capital regional. Seguimos con las informaciones aquí en Noticias Edición Central. También lo adelantábamos en los titulares. Un enorme perjuicio generó cierre de supermercados Unimark a la comunidad, quienes no pudieron acceder a los locales por medida judicial que no permitió reapertura en fin de Semana Santo. La comunidad de Punta Arenas, que se encuentra en cuarentena total a causa del coronavirus, se vio aún más afectada por el cierre de los locales de los 6 supermercados Unimark de la comuna, por una medida entregada por el tribunal. De acuerdo a los antecedentes, el pasado 6 de abril, el Sindicato de Trabajadores presentó una acción de tutela laboral por una supuesta falta de medidas preventivas por COVID-19 en los establecimientos, pidiendo como medida inmediata al tribunal el cierre de los locales. Ese mismo lunes, el tribunal acogió la petición, resolviendo inmediatamente el cierre de los locales hasta que la autoridad sanitaria
y el IST los fiscalizaran y evacuaran un informe. Cabe señalar que la cadena de supermercados Unimark se enteró de dicha situación a través de la prensa, ya que solo fue notificada al día siguiente de adoptada la medida. Entre los días 7 y miércoles 8, la autoridad sanitaria fiscalizó todos los locales, evacuando su informe a primera hora del jueves 8 de abril, que señala la empresa cumple con la normativa sanitaria establecida en el Decreto Supremo número 594 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, y ha tomado las medidas de prevención del COVID-19 señaladas en las recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID-19, que concuerda a la conclusión que llegó el informe entregado por IST. Aun con los resultados favorables de ambos informes, la jueza decretó la no apertura de los supermercados, castigando a la empresa por espacio de 6 días en los cuales deberá permanecer cerrado, aun cuando la empresa cumplió con todos los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. Y de paso, fue en desmedro de la comunidad, que no pudo optar en abastecerse a través de los locales de Unimark en la ciudad de Punta Arenas, en este momento donde se vive una pandemia como el coronavirus. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Colegio Particular Nobelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Después de nuestra pausa, a continuación vamos a ir a una entrevista a través de la línea telefónica con el subdirector de gestión de asistencial del Servicio de Salud, Cristian Cabrera Ortiz. ¿Cómo está? Buenas noches, subdirector. Hola Max, buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, bueno, obviamente hoy día salió en el reporte un aumento importante de casos de coronavirus en Punta Arenas principalmente. Y me interesaría saber, y nos interesa en general a toda la comunidad, sin duda esto conlleva a replantearse si se está tomando las medidas correspondientes y si la responsabilidad y el compromiso de la gente lo está asumiendo.
Sí, Max, efectivamente hemos tenido un aumento de los casos. No podemos decir que esperábamos esto, porque en realidad con la cuarentena esperábamos mantener más o menos a raya la cantidad de casos. Y tú sabes que en el fondo el aumento de casos va acompañado también del aumento de la utilización de las camas hospitalarias, de la unidad de paciente crítico, de los ventiladores mecánicos. Entonces, efectivamente estamos frente a un escenario que es un tanto complejo y que aparentemente la comunidad no tenemos muy bien claro si se lo ha tomado como realmente debería estárselo tomando. Me imagino que tanto tú como yo que tenemos que salir a trabajar en presencial, en el fondo, hemos visto de que hay una circulación muy notoria de vehículos en las calles, a pesar de los controles de carabineros y de las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que la cantidad de casos que tenemos hoy en día no sé si no se condice, pero en realidad es bastante preocupante, porque nos esperábamos que fueran mucho menos de lo que estamos viendo, y nos hace repensar si efectivamente estas medidas están siendo lo que nosotros esperábamos, ¿ya? No me cabe duda de que la cuarentena es una buena medida, pero aparentemente hay un sobreuso y quizás un abuso de los permisos que se están solicitando a nivel de las comisarías virtuales. Entonces, el mensaje en este minuto para la comunidad es que se queden en casa, principalmente eso. O sea, hay que tratar por todos los medios no de no contagiarse, sino que de disminuir la posibilidad de contagiarse y bajar la curva que nos permita que las personas que van ingresando a ventilación mecánica vayan saliendo también de ventilación mecánica. Y eso nos permita tener una cantidad de ventiladores que le permita a la región no tener esos dilemas éticos que están teniendo en otros países. Y eso es muy importante y muy significativo. Sin ser alarmistas y obviamente viendo las estadísticas en este momento, nosotros hemos estado todavía en forma favorable, porque me da la impresión que durante los próximos días podrían ir subiendo estas cifras en forma considerable, ¿no? Mira, el coronavirus llegó para quedarse. No, eso no hay duda. No lo vamos a hacer desaparecer y no podemos pretender no tener contagios. Probablemente si no hay contagio es porque hay un error o porque algo pasó. Pero vamos a tener más casos, evidentemente, pero lo que necesitamos como servicio de salud, como red asistencial en el fondo, es que esa cantidad de casos sea controlado, que vayamos gradualmente aumentando la cantidad de casos, así como van apareciendo, la gente vaya ganando la inmunidad y se vaya mejorando esto, y así evitemos colapsar los sistemas sanitarios. Punta Arenas en sí, a través del Hospital Clínico Magallanes, ¿se debería transformar en el hospital base para el tratamiento de esta patología? Ya lo es. Efectivamente, en Magallanes, el Hospital Clínico de Magallanes está dispuesto como el hospital COVID, que si bien todavía tenemos algunos pacientes que son no coronavirus, porque la parte asistencial lo requiere así, en algún momento vamos a llegar a tener exclusivamente pacientes coronavirus. Se lo pregunto porque fundamentalmente, y entendiendo que ya es hospital coronavirus, entre comillas, ¿dónde van a quedar los otros pacientes? Y también para quienes también tenían agendadas horas, y hay elementos que también preocupa a la comunidad, porque por un lado está el coronavirus y atendiendo a todas las personas que están siendo afectadas por esta patología, y otras personas que tenían horas agendadas y que finalmente hoy día también van a tener que seguir esperando. Y la pregunta que han hecho diversas personas a través de nuestras redes sociales
es si estas patologías en algún minuto van a continuar, por ejemplo, con licencias médicas, porque hay un proceso bastante complejo que se está generando a causa de esta pandemia. Efectivamente. Si bien la salud sabemos que no puede esperar, sí en algunos casos puntuales es mejor postergarlas antes que exponer a algunas personas a poder infectarse y a concomitantemente tener la patología que motiva la consulta en el hospital clínico y esta nueva patología que es el coronavirus, que pudiera incluso provocarle un desenlace fatal. Entonces, efectivamente, estamos postergando todo lo que es electivo y todo lo que no se puede postergar se sigue realizando, tratando de, por supuesto, tener todas las medidas de precaución para evitar los contagios, no cruzar a los pacientes con pacientes positivos. En el hospital clínico tienen acceso en otros lugares, ¿ya? Está por un lado la urgencia, donde están recibiendo todos los pacientes que pudieran ser sospechosos, y por el otro lado del hospital están ingresando los pacientes que no tienen ningún grado de sospecha. En algún momento eso, cuando el hospital ya esté 100% volcado a la patología, vamos a sacar a esos pacientes de ahí y los vamos a atender en otros lados. Pero las patologías que no pueden esperar, por ejemplo los cánceres, las quimioterapias, las radioterapias, los altos riesgos obstétricos, la mujer embarazada, que no pueden esperar, van a seguir siendo atendidas. Y eso está todo dispuesto y todo está preparado para atender a esas personas. Asimismo, La pregunta va, tenemos... ¿en qué sector o en qué lugar los van a empezar a atender o van a tener que llegar a algún convenio, por ejemplo, con el Hospital de las Fuerzas Armadas para que puedan ser atendidos todas las personas que no son COVID-19 en otro centro asistencial? Lo que pasa es que esos convenios ya están establecidos, pero hay una diferencia entre lo que es la consulta ambulatoria y lo que es la consulta hospitalaria. En la parte hospitalaria eso ya está definido y en la parte de paciente crítico, en este minuto los pacientes están siendo destinados a la clínica Magallanes y posteriormente si la clínica se ve colapsada al Hospital de las Fuerzas Armadas. En lo que no es crítico y que debe hospitalizarse, el ingreso es al revés, primero en las Fuerzas Armadas y después posteriormente a la clínica Magallanes. Y en todo lo que tiene que ver con la parte ambulatoria, hay cosas que se pueden sacar, por supuesto, del hospital y otras cosas que no se pueden sacar, porque radioterapia tenemos solamente internamente en el hospital, o sea, no tendríamos que enviarlo a otros lados, pero están en iguales condiciones que acá. Por lo tanto, todo depende del caso puntual y efectivamente estamos tratando de generar esta división entre los lugares que pudieran ser de riesgo de contagiar a las personas y otros lugares que son de menos riesgo. Doctor, entendiendo que los protocolos los tienen establecidos y que obviamente se está buscando lo mejor para la gente, las personas que están, por ejemplo, con licencias médicas en este minuto y que necesitan ver si se les prolonga esa licencia médica, ¿qué tipo en qué situación se encuentran? ¿En qué lugar tendrían que finalmente poder atenderse para no tener que llegar al hospital clínico? Mira, nosotros tenemos dispuestos números de teléfono que son del hospital clínico, donde contesta personal del hospital clínico, en algunos casos médicos, en otros casos odontólogos, en otros casos otro tipo de profesional, que pueden acceder a la ficha clínica y pueden revisar el caso y dependiendo de lo que requiera la persona se les puede incluso extender la licencia médica a través de algunos de los profesionales que están disponibles dentro del hospital. Claro, y desde ese punto de vista también nos interesa saber, ¿la habilitación de las ambulancias está siendo lo suficiente para poder cumplir con esto de los traslados de los pacientes que son considerados positivos? Mira, en la parte suficiente o no es suficiente, la verdad es que varía mucho de acuerdo al minuto. Hay minutos en que tenemos una demanda muy importante de traslado y hay otros minutos en que, por supuesto, nos baja la demanda. Nosotros, cuando partió el problema un poco más complejo, quizás a principio de mes, nosotros dispusimos de que
las ambulancias del SAMU, que habitualmente son 4 que están funcionando, nosotros implementamos rápidamente, subimos a la máxima cantidad que tenemos disponible para operar, que son 7, y adicionalmente estamos trabajando también con la colaboración de la ambulancia de las mutualidades y la propia movilización del hospital. Entendiendo y tratando de retomar la importancia que tiene el tomar conciencia con respecto a lo que es el COVID-19, ¿cuáles son las medidas que debiéramos adoptar en nuestros hogares? Primero, para tener la tranquilidad de que no nos vamos a contagiar, más allá del no tener que salir del hogar. Porque en definitiva hay personas que han salido en estos días, ¿cierto? Y se pueden haber contagiado con alguien sin saber que es positivo, porque no se ha hecho el examen, porque cree que es inmune, pero en definitiva hoy día se corre un riesgo importante, tanto en los lugares de trabajo como en otros aspectos. Pero me gustaría saber cuáles son las medidas que uno, llegando a la casa, debiera considerar primero para sanitizarse y posteriormente saber si pudiera llegar, no sé, a tener un cuadro de una gripe, y que la gente hoy día, yo me imagino que puede llegar a asustarse también pensando que tiene coronavirus. Primero yo le diría a toda esa gente que cree que es inmune o que no le va a pasar nada, yo les diría que efectivamente eso puede ser real, pero hoy en día no estamos pensando en ellos. Hoy en día estamos pensando en todas esas personas que no son inmunes y que tienen el riesgo de hacer una enfermedad grave, y que producto de la irresponsabilidad de algunas personas que no toman las precauciones, que efectivamente pueden estar infectadas y que desconsideradamente llevan el virus a otros lugares, por ejemplo, a un adulto mayor o alguna persona enferma, o incluso en los ambientes laborales, que tienen que tomar esas precauciones, porque mucho se ha dicho que este virus nos llama a ser solidarios, ¿ya? Porque en el fondo yo me cuido para cuidar al resto también. Entonces, si yo no me preocupo, porque yo la verdad es que me dio un cuadro muy leve y no le tomé atención, pero resulta que puedo estar contagiando, a mi abuelita, puedo estar contagiando a mi mamá, puedo estar contagiando a la vecina, puedo estar contagiando a las personas que tengan alguna otra enfermedad, y puede que a mí no me pase nada, a mí no me va a pasar nada, pero resulta que por mi responsabilidad 2 o 3 personas cayeron en una unidad de paciente crítico, y probablemente algunas personas quizás no cumplan los criterios para ingresar a una unidad de paciente crítico y puedan incluso fallecer. Entonces, no, tú dices, claro, sin necesariamente ser alarmista, pero aquí no es ser alarmista, esto es ser realista. Es la situación que estamos viviendo ahora, es la situación que estamos viviendo en el día a día, es lo que está pasando en el resto del mundo, es lo que está pasando en países que tienen una salud que uno pudiera pensar que es mucho, mucho mejor que nosotros, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tenemos miles de fallecidos y no lo estamos considerando. Entonces, primero tenemos que ser responsables, tenemos que tomar todas las precauciones. Cuando lleguemos a casa, tratar de cambiarnos rápidamente la ropa, de sacarnos los zapatos, de llegar rápidamente a lavarnos las manos, a lavarnos la cara, y dependiendo, bueno, por supuesto de la labor que uno realice o la cantidad o el tipo de exposición que haya tenido, si se ducha o no se ducha. Andan circulando en la red varias como recomendaciones para entrar al domicilio, ¿ya? Yo los llamo a informarse, a estar claros con las cosas que deben hacer dentro del domicilio y cómo deben estar también fuera del domicilio, mantener la distancia social, no ir a eventos masivos. Si necesita ir al supermercado, que vaya sola una persona al supermercado, no ir en grupo. Dentro del supermercado utilizar sus mascarillas y no acercarse mucho a la gente, tratar de evitar las aglomeraciones, salir lo estrictamente necesario. Hoy es necesario. ¿Por qué? Porque hoy día es cuando estamos teniendo la mayor cantidad de contagios.
Entonces, probablemente con el tiempo vamos a ver que la próxima semana seguramente se nos va a probablemente levantar la cuarentena, pero después de un tiempo que va nuevamente a aumentar la cantidad de contagios, nos van nuevamente a poner la cuarentena. Finalmente quiero hacerle dos preguntas. Una tiene que ver con la famosa curva que se menciona y donde vamos a tener un pic, se menciona hoy día que podría ser entre fines de abril y principios de mayo. ¿Cómo se generaliza una posibilidad de esta curva que podría tener el pic en ese momento cuando nosotros recién estamos ingresando a lo que va a ser el invierno? Y lo segundo que también es importante que me gustaría consultarle y tiene relación con el contexto de lo que estamos viviendo, de qué forma la gente puede asumir esta responsabilidad y compromiso cuando en definitiva vemos que generándose una cuarentena total, la gente no lo asumió como tal, sobre todo los jóvenes. A ver, el tema de la curva es un proceso dinámico donde nuestra intención es aplanarla lo máximo posible. La idea es que hoy día estamos estimando que pudiera ser en fines de abril y principios de mayo, pero claramente con todas las estrategias que se están realizando pudiéramos eventualmente trasladarla un poco más. Eso significa que va a tomar más tiempo esto. Esperamos que eso sea así. O sea, mientras más tiempo tome esto, significa que más controlado está y más probabilidades hay de salvar a más gente. Si esto se viene muy muy rápido encima, significa que nuestro sistema sanitario se va a colapsar y eventualmente vamos a tener pacientes fallecidos. Respecto a las recomendaciones de la gente o al autocuidado que está teniendo la gente hoy en día, la verdad es que es un poco difícil hablar al respecto porque tú bien lo viste. Mucha gente salió a protestar de que teníamos que hacer cuarentena, de que por qué no implementa la cuarentena y reclamando contra las autoridades, etcétera, etcétera. Y el minuto en que se implementó, tú ves que hoy en día la gente anda dando vueltas en todos lados, sale a comprar al almacén de la esquina, o sale a pasear a los perros, o anda haciendo cualquier cosa, y tú sabes, más la juventud que en realidad se sienten que no van a ser vulnerados por este virus, y que probablemente tienen razón, a ellos no les va a pasar nada, pero sí a sus seres queridos, a la gente mayor. Entonces me parece muy difícil poder responderte eso. Creo que nada más que llamar a la conciencia de la gente, y probablemente toda esa gente que anda dando vuelta tampoco es a la gente que nosotros podemos llegar mediante estos medios. O sea, ahí son los padres y los abuelos los que tienen que concientizar a las personas menores, en el fondo. Puede entender de repente que podría darse en la situación, mientras más casos de contagio, podría también empezar a afectarle a las personas que trabajan en el servicio de salud y también a tener merma ahí en funcionarios? O sea, efectivamente el personal de salud es el que está siempre más expuesto a cualquier patología infecciosa, no solamente al coronavirus, sino que a cualquiera. O sea, cuando hay influenza, el personal de salud se enferma de influenza, y así con otras patologías. Entonces, efectivamente el personal de salud está expuesto y se ha enfermado y se va a seguir enfermando, y es un tema que el personal de salud lo tiene absolutamente presente, es parte del día a día de lo que nosotros tenemos que trabajar. Por supuesto que siempre tratamos de tomar las mayor medidas de precaución posibles, pero a pesar de eso, independiente de eso, estamos expuestos. O sea, no podría ser de otra manera. Bien, doctor, queremos agradecer y por su intermedio también enviarles un saludo y también un reconocimiento a cada uno de los funcionarios que trabajan en el área de salud, tanto en el hospital clínico como en todos los centros asistenciales de la región, debido al importante trabajo que se está desarrollando para precisamente evitar que este coronavirus se nos escape de las manos. Muchas gracias, Max. Yo también me sumo al saludo a los funcionarios de la salud. Tú sabes que esto ha sido bastante
complejo, no solamente para los funcionarios de salud, sino que para toda la gente que está realizando cuarentena y toda la gente que está haciendo un esfuerzo para tratar de mitigar este problema internacional. Sabrás que en el fondo hay mucha ansiedad en el ambiente, esto no es una situación normal, estamos en una situación que en general es bastante crítica, y eso puede generar muchos roces entre las personas. Por lo tanto, yo solamente, bueno, le agradezco al personal de salud y los invito a tratar de estar lo más tranquilos posible y utilizar todo eso que aprendieron y que con mucha gana han desarrollado todo este tiempo, y que nos permita, ojalá, salir adelante de esta situación tan difícil que no hemos visto en muchísimos años. A muchos les va a tocar una sola vez en la vida ver una cosa como esta que estamos viviendo, y la verdad es que le agradezco a todos la disposición, las ganas, el ímpetu que se ha puesto y los deseos de trabajar por la salud de la gente. Hoy estamos unidos por la salud de la gente, y eso es el mensaje que le tiene que quedar a la gente. Hoy lo que nos preocupa son las personas, más allá de cualquier otra cosa que pudiera generarse como roce. Hoy lo que nos preocupa es las personas, y eso es lo que nos va a seguir preocupando de aquí hasta que terminemos este proceso. Muchísimas gracias, entonces, subdirector. Gracias, Max, que esté muy bien. Conversábamos con el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, Cristian Cabrera Ortiz. Nosotros comenzamos a despedirnos cuando ya son las 21:58. Continúen nuestra sintonía con nuestra programación especial. Muchísimas gracias. Buenas noches. Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal Claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Presentaron Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no